Bueno, Dios le bendiga, amén. Mire, abra su Biblia, por favor. En el libro de Génesis, diga conmigo el valor de mi casa. Diga el valor de mi casa. Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten a pelear por su casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No trate de edificar su casa sin las estrategias del Señor, amén. Pero Dios está buscando un hombre o una mujer que tomen principios para poder edificar su casa. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, encontramos lo siguiente. En el versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2 de Génesis 6, Génesis capítulo 6, versículo 2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Amén. En otras palabras, ellos escogieron lo que a ellos les gustaba. Ellos escogieron lo que a ellos les parecía. Uno de los grandes problemas que enfrentamos en nuestras relaciones matrimoniales, sentimentales, es que escogimos, vamos a pluralizar, a generalizar, y es que escogimos lo que nos gustó, lo que nos llamó la atención. Nos casamos con aquello que nos enamoró, nos casamos con aquello que nos atrajo, nos casamos con aquello que nos brindó compañía. Nos casamos y tuvimos hijos con aquello que emocional y sentimentalmente y quizá físicamente pudo provocar una atracción a mi vida. ¿Me hago entender? Porque tuvo que haber un contacto físico, es decir, físicamente te tuvo que llamar la atención esa persona, ¿o no? Tuvo que haber un algo en tu mirar que provocó que esa persona terminara contigo, porque si no, no te hubiera gustado. ¿Con cuántos estamos hablando esta noche? ¿Amén? Ellos escogieron porque se había multiplicado, y dice la Biblia que las mujeres de los hombres eran hermosas, lo que me dice a mí que ellos se casaron e hicieron alianza por gusto. Es decir, porque se atrajeron, se enamoraron y les gustó, mas no porque era la voluntad de Dios. De hecho, en este primer encuentro de una mezcla matrimonial, Dios estaba en contra de eso. Porque dice la Biblia que aquellos que se mezclaron, y no tengo tiempo hoy para explicar porque es muy profundo, pero aquellos que se mezclaron eran los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La pregunta es: ¿quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran los hijos, las hijas de los hombres? Es decir, hubo una mezcla que no estaba en la voluntad de Dios y ellos escogieron fuera de la voluntad de Dios. Y es peligroso emprender una relación, emprender una iglesia, emprender un trabajo, emprender un hogar, emprender un negocio, emprender hijos, emprender una compra, emprender una venta sin la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado: no puedes hacer alianza por gusto y placer. Tienes que hacer alianza bajo la dirección de Dios. Pídele consejo a Dios. Pide consejo en la palabra. Pide consejo sabio. Pide dirección del profeta. Pide dirección en nombre de una mujer de Dios. Pide dirección de un hombre o de una mujer que tengan consejo sabio. Y no emprendas bajo tu gusto o bajo tu decisión. Ellos decidieron escoger sin dirección. Y a partir de ahí, amada iglesia, inició una mezcla de identidades, una mezcla de sentimientos, una mezcla de culturas. Lo que era de Dios se mezcló con lo que no era de Dios. Cuando te mezclas con lo que no es de Dios, la cultura que no es de Dios te puede tomar y te puede contaminar. Cuando nos mezclamos con aquellas cosas que no vienen de Dios, lo que es de esa persona o lo que es de ese ambiente me puede contaminar. Por eso dice la Biblia que ellos se vuelvan como tú y tú no te vuelvas como ellos. Que ellos se contaminen de lo que tú tienes que Dios te dio. ¿Aló? Que ellos se contaminen de santidad
iglesia, que ellos se contaminen de fe, porque eso es lo que Dios nos dio y vamos a contaminarnos de eso. Pero no podemos contaminarnos de lo que ellos tienen, porque vamos a perder con Dios. Amén. Y ellos escogieron lo que les gustó. Y en el versículo, en el capítulo 5, ahí mismo dice que ellos comenzaron a multiplicarse. El versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que el pensamiento del corazón de ellos era solamente hacer el mal. ¿Cuándo nació el mal? En este pasaje. ¿Dónde comenzó la maldad? ¿Dónde comenzó a multiplicarse la maldad? ¿En qué instante se menciona que hubo maldad? ¿Después o antes de la mezcla de los hombres? Después de la mezcla de los hombres. Es increíble ver que cuando nosotros nos hacemos al lado opuesto de lo que no es Dios, comienza maldad. Por eso es que el cristiano que no tiene sus bases firmes, cuando consigue una persona que tiene sus bases firmes en el mundo, lo más probable es que el cristiano peque y cometa maldad. La iglesia no puede adulterar. La iglesia no puede fornicar. El mundo puede hacerlo porque no conoce a Dios. Los hijos de Dios no podemos hacer eso. La iglesia no puede mentir. La iglesia no puede criticar. La iglesia no puede odiar. La iglesia no puede juzgar. La iglesia no puede dudar. La iglesia no puede corromperse. La iglesia no puede ser infiel. El mundo puede porque no conoce a Dios. Los hijos de Dios no podemos ni debemos hacer eso, porque entonces estaríamos en maldad. Cuando la iglesia peca, se multiplica la maldad. La maldad comenzó cuando se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Hay un hijo de Dios y hay una hija de Dios para ti. Hay un pensamiento de Dios en una persona que Dios tiene para ti. Hay un pensamiento de Dios en un hombre o en una mujer que Dios tiene para ti. Tú no tienes que buscar el pensamiento de un impío. Tú no tienes que buscar la rosa de un impío. Tú no tienes que buscar el anillo de compromiso de un impío. Tú no tienes que casarte con un impío. Hay alguien que tiene el mismo pensamiento de Dios. Hay alguien que fue preparado por Dios. Hay alguien que es apartado de Dios para ti y para mí. Amén. Y si tú vienes con tu relación, y si tú vienes con tu esposa, y si tú vienes con tu futura esposa y con tu futura esposa, y ambos están viniendo, y a pesar de que hayan choques, y a pesar de que hayan luchas, el poder de la sangre puede hacer un solo pensamiento, pero uno de los dos tiene que salir de la maldad. Ahora, si esa persona te lleva a maldad, te lleva a pecado, no es un pensamiento de Dios. Decides casarte, te vas a casar, amén. Estás casado, amén. Tienes hijos, amén. Dios bendecirá y Dios prosperará. Pero si sales de la maldad, si sales del pecado, si la persona con la que te vas a casar te lleva a maldad, sepárate. Si te lleva a pecar, sepárate. ¿Por qué te lleva a pecar y no te lleva a santificar? ¿Por qué te lleva a beber y no te lleva a orar? ¿Por qué te lleva a cumplir sus deseos y no los deseos de Dios en ti? Los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres. La Biblia dice que cuando hay una mujer creyente, casada o viviendo con un hombre incrédulo, no se separe. ¿Por qué? Porque dice que por causa de lo que hay en ti, de la santidad que hay en ti, ese hombre se puede convertir y se puede salvar. No se trata de separarme, sino de no contaminarme. Y por causa de no contaminarme, voy a hacer que esa persona se vuelva a Dios. En otras palabras, yo no sé qué tipo de relación tienes, o yo no sé qué tipo de relación vas a enfrentar, o cómo está tu matrimonio. Si tú no te contaminas, lo que hay en ti pasará allá. Eso dice la Escritura. Pero necesitamos salir de maldad, porque la maldad se multiplicó, iglesia. Hubo una mezcla familiar. Se mezclaron una persona con otra persona y formaron un hogar. Un hogar, escúchenme por favor, se
comenzaron a multiplicar los hombres. ¿Cómo se multiplicaron los hombres? Los que se casaron con las mujeres incorrectas, las que se casaron con los hombres incorrectos, comenzaron a tener hijos y se comenzaron a multiplicar en la tierra. Présteme por favor toda su atención en este tema, porque no se trata de tener hijos. No es tener hijos. No es tener hijos para llenar el hogar y para decir que traigan felicidad. Porque ellos tuvieron hijos, pero esos hijos murieron en el diluvio. Esos matrimonios se destruyeron en el diluvio. Dice la Biblia que cuando el diluvio vino, se estaban casando y el agua los tomó por sorpresa. No es cuestión de casarme, no es cuestión de enamorarme, no es cuestión de irme a vivir con alguien, no es cuestión de tener hijos, no es cuestión de ser papá, no es cuestión de ser mamá, es cuestión de obediencia y hacer las cosas dentro del propósito de Dios y en el tiempo perfecto de Dios y con la persona que Dios tiene para ti y para mí. Es cuestión de eso. ¿Cuántos matrimonios habían ahí? ¿Cuántos niños nacieron de esa unión? ¿Cuántos hombres ilusionados? ¿Cuántas mujeres ilusionadas? ¿Cuántas casas construyeron? ¿Cuántos negocios construyeron? ¿Cuántas cosas estaban produciendo? Ganado, animales, producción, compraban casa, sueños de mujeres edificando casas, sueños de hombres construyendo casas, y vino el diluvio y los mató y acabó con eso. ¿Por qué? Porque había maldad. ¿Qué era lo que provocó un diluvio? La maldad. ¿Qué es lo que provoca una desgracia? La maldad. ¿Qué es lo que provoca un juicio? La maldad. ¿Qué es lo que provoca un divorcio? La maldad. ¿Qué es lo que provoca que nuestros hijos caigan en cosas que no son? La maldad del corazón. Cuando no hay maldad, hay justicia. Cuando no hay maldad, hay santidad. Y cuando hay santidad, dice la Biblia en el versículo 8, mas Noé halló gracia delante de Dios. No. Una casa se salvó, un matrimonio se salvó, es decir, 3 matrimonios se salvaron, 3 hijos se salvaron, 3 esposas se salvaron, 4 incluyendo la de Noé, porque ese hombre era diferente a los demás, porque este hombre no se contaminó como los demás. La Biblia dice que se destruyeron esas familias. Esos bebés de brazo murieron ahogados, bebés de pecho murieron ahogados, niños que estaban corriendo con el balón, el diluvio los alcanzó, niños que estaban jugando un partido de fútbol, el diluvio los acabó. No hubo misericordia para ellos, no hubo arrepentimiento de parte de Dios. La Biblia dice, y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Pero la pregunta que le hice al Padre esta semana fue: si te dolió crear al hombre, ¿por qué salvaste a Noé? Y el Señor me hablaba, me decía: no es que me haya pesado hacer al hombre, porque Noé era hombre y su familia era humana. La respuesta no es que a Dios le pesó hacer al hombre, porque salvó a Noé. Lo que le dolió a Dios era que el hombre se llenara de maldad. Por eso lo destruyó. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Qué hermosa la palabra, porque esta palabra te dará valor a tu casa, le dará valor a lo que tú tienes que valorar a tu esposo, tienes que valorar a tu esposa, tienes que valorar a tus hijos. Es más, ellos te tendrán que reconocer y ellos te tendrán que valorar, porque por causa de ti su casa es salva. Amén. Tienes que dejar de creer que es por ellos, tienes que empezar a pensar que es porque tú amas a Dios, porque tú buscas a Dios, porque tú has determinado seguir a Dios. Por causa de ti tu casa y la mía no han sido consumidas, porque de alguna manera hay alguien en una casa que se para a creer en Dios. Hay alguien que en medio de los diluvios le cree a Dios. Hay alguien que en medio de la maldad que hay en la casa le cree a Dios. Amén. Y Dios dijo: voy a acabarlos eso a todos. Esos matrimonios los voy a acabar, a esos niños los voy a matar. Mas Noé, versículo 8, mas Noé, me llama la atención esa palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Wow. Escúcheme, tan lindo eso.
Dios no quería terminar con la humanidad, porque hubiera terminado con Noé. Dios no quiere terminar con tu casa, porque ya hubiera terminado con ellos, comenzando por nosotros. Lo que Dios quería terminar, borrar, dice la palabra raeré. ¿Sabe lo que es raer? Arrancaré de la tierra. Lo que Dios quería destruir, se lo puedo decir, ¿está listo? Lo que Dios Brian quería destruir era la mezcla que había. Porque murieron todos los que se mezclaron, pero la casa de Noé no estaba mezclada. Porque Noé escogió una esposa conforme al corazón y llevó a sus hijos a escoger esposas conforme al corazón. Por eso se salvó Noé y lo que saliera de Noé. Tus hijos se van a salvar, tus hijas se van a salvar, tu esposo se va a salvar, tu esposa se va a salvar, porque tú amas a Dios y porque has hallado gracia delante de Dios. Si a mí me estuvieran diciendo esto, yo estaría parado en esa silla gritando gloria a Dios. Pero lo veo así. Así. Bueno, pastor, qué chévere. Yo estoy hablando de lo que es salvar mis generaciones y mi familia. Él iba a acabar con todo, no, él iba a acabar con lo que estaba mezclado. ¿Y sabe cómo llamó a esas familias? Familias de maldad. ¿Cómo se llamaban esas familias? Familias de maldad. Quiere decir, amada iglesia, que hay familias de maldad. ¿Y cuál es una familia de maldad? Diga conmigo: donde reina el pecado. Donde reina el pecado. Por eso, para que una casa, aunque toda la familia esté acabada, donde en una casa haya un justo, esa casa se salvará. Jehová le dijo a Abraham: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Señor, si hubieran 40 justos, ¿le destruirá? Si hubiesen 40, no. Y negociaron hasta uno y no hallaron a uno. Significa que Lot iba a morir, pero por causa de que Abraham era justo, Lot se salvó. Lot debería morir, pero por la justicia de Abraham, Lot se salvó. Porque la Biblia dice: y no halló Jehová justo en Sodoma y justo en Gomorra. Lot vivía allá, el juicio iba para Lot, pero por la justicia de Job, Dios salvó a Lot. Diga conmigo: por causa de mi justicia, mis sobrinos se salvarán. Aleluya. Ni siquiera menciono a mis hijos, porque ellos son hijos de altar. Pero mis sobrinos pueden ser hijos de mundo, pero se van a salvar. Yo no sé si alguien está entendiendo que lo que usted vino a escuchar es una asignación para salvar toda una familia del diluvio. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia: le empezó a haber creado al hombre porque se contaminó. Pero una sola persona logró marcar la diferencia. Uno solo, vamos, diga conmigo: uno solo. Diga: uno solo. Que camine en obediencia puede cambiar la historia de la humanidad. Regáleme la atención: Noé cambió la historia de la humanidad. Noé borró lo que hizo Adán, y lo que vino de Adán se borró en Noé. Y cuando Noé desciende del arca, comienza una nueva raza. No estamos entendiendo. Te estoy diciendo que a partir de aquí se levantará una nueva raza. Profetizo que los niños que nacerán en este periodo, en este tiempo, que los niños que nacerán en medio de estas temporadas, que los niños que nacerán en los últimos tiempos serán la nueva raza de Dios. Una raza apartada, una raza en santidad, una raza elegida. ¿Por qué? Porque si nacen de ti, estás escuchando esto, porque vas a entrar en obediencia, vas a entrar en justicia, y lo que dé a luz y lo que engendre serán hijos de una nueva raza. Déselo fuerte, Señor. Amén. Los que están esperando hijos, amén. Los que están por tener hijos, amén. Y los que ya tenemos hijos, amén. Dos características importantes aquí que hicieron que Dios se fijara en Noé. ¿Saben? Dios no se fija en cualquiera.
Por algo será que Dios no le contesta las oraciones a alguien. Por algo será que Dios no presta atención en ciertas casas. No es porque no te ame, sino porque tal vez no tiene las características que Él busca. ¿Qué tenía David? Un corazón conforme a Dios. ¿Qué tenían los hombres de la Biblia? Fe. Tenían una característica que hacía que Dios, en medio de sus errores, porque la Biblia dice que estos hombres tenían pasiones, luchaban con pasiones como las nuestras, eran débiles, cometían pecados, tenían errores. David adulteró, pero lo llaman héroe de fe. Pablo luchaba con un pecado. Pablo escuchó: miserable de mí, ¿quién puede librarme de este cuerpo de pecado? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Pablo luchaba con eso, pero Dios lo llama héroe de la fe. Porque en medio de tu debilidad y en medio de tus errores, Dios no ve eso. Dios ve que en medio de eso tú tienes un corazón para confiar en Él. Tú tienes fe para apoyarte en Él. Tú sabes que lo que haces no lo quieres hacer, pero luchas por levantarte y te arrodillas y lloras y le dices: Señor, yo no quiero ser así. Y Él ve eso y dice: tú eres un hombre de fe. Amén. Amén. Fe no es ser espiritual. Fe no es ayunar 40 días. Fe no es tener una aurora. Fe no son faldas largas. Fe no es una corbata. Fe es ser en mi debilidad consciente y decirle a Dios: no puedo con esta debilidad, solamente tú puedes levantarme de esta condición. ¿Qué es fe, pastor? Fe es cometer errores, pero decir: Señor, perdóname y levántame. Quiero seguir adelante. Dame oportunidad de seguir adelante. Dame oportunidad de demostrarte que en mi casa y yo te serviremos. Dame fuerza para lograrlo. Eso Dios lo llama fe. Amén. Porque si usted pecara y se quedara ahí, pero usted si peca, usted se levanta. Pero se necesita fe para levantarse. Y si fracasa, necesita fe para levantarse. Y si a usted lo roban, con fe se levanta. Y si lo atacan, con fe sigue adelante. Esto no se llama fe. ¿Cómo se llama? Hay dos características en este hombre y Dios está buscando. El versículo 9 nos da una característica. Dice: estas eran las generaciones de Noé, y vuelve y habla. Noé era varón justo. Diga conmigo: Noé era justo. Vamos, tú vas a necesitar dos elementos para salvar tu familia. Elementos que salven tu casa. Regáleme el versículo 14. Dice así: hazte un arca de madera de gofer. Bueno, ya entro allá. Voy a ir en orden. Lo primero que necesito es ser justo. ¿Qué tengo que ser? Ahora, ¿qué es ser justo? Hay muchas palabras hebreas. Una de ellas se la voy a traducir: T, Z, A, D, I, K. No sé qué significa esa vaina. Es decir, no sé cómo se leerá. T, Z, A, D, I, K. Yo lo leería sin Z, Sadik. Y esta palabra en español significa derecho y recto. No te dejes corromper y no te corrompas. La Biblia dice: no camines por los caminos de los impíos, ni vayas por las sendas de los malos. No te sientes en silla de escarnecedores. No juzgues, no señales. No odies, ama, perdona, ayuda. Teme a Jehová y justo será. Porque uno de los términos que declara Sadik es: el hombre que teme a Jehová y guarda sus mandamientos es llamado justo. ¿Qué es una persona justa? ¿Una persona santa? ¿Qué es una persona justa? ¿El que más ora? ¿El que más ayuna? ¿Necesito ser pastor para ser justo? ¿Necesito ser líder para ser justo? No, necesito temer al Señor, cumplir sus mandamientos. Es imposible que tú camines derecho, es imposible que tú camines recto si no conoces los mandamientos del Señor. Cuando conoces los mandamientos del Señor, caminas derecho. En otras palabras, iglesia hermosa, esto significa esto: que la Biblia dice no mentir. Cuando miento, camino los caminos incorrectos. Cuando no miento, camino los caminos de Dios. Estoy siendo justo. Y podemos aplicar muchas cosas.
No hagas lo que alguno haría. Aprende a hacer lo que Dios dice que hagamos. No actúes como cualquiera actuaría. No respondas como cualquiera respondería. No hable como cualquiera hablaría. No mire como cualquiera mirara. No juzgue como cualquiera juzgara. No haga lo que usted piensa que se debe hacer. Haga lo que está escrito que debo hacer, y eso lo hará justo. Amén. Tema a Dios y es justo. Hay que orar. Si oro, estoy obedeciendo el mandamiento, soy justo. Si no oro, estoy desobedeciendo y eso me hace ser injusto. En otras palabras, Noé aprendió a caminar obedientemente. Y eso salvó su casa. Dos cosas tenía Noé: justo. Y número 2, en el capítulo, versículo 14, Dios le dice lo que tiene que hacer, ¿cierto? Que era un arca. ¿Sabe una cosa, hijo Brian? Lo segundo que necesitamos, amada mamá, amado hijo que me escucha, es renunciar a mi vida para construir el futuro de mi familia. Vuelvo y lo digo: renunciar a su vida, a sus sueños y a lo que usted es y piensa, para irse a construir el futuro de sus generaciones. El día en que Dios, hija, le dijo a Noé: construye un arca, Noé se dedicó 120 años solo a eso. A Noé se le olvidó que le gustaba bailar. A Noé se le olvidó que le gustaba beber. A Noé se le olvidó que le gustaba el cine. A Noé se le olvidó que se tenía que enamorar. A Noé se le olvidó su vida y se dedicó a construir lo que Dios le dijo que construyera. Y lo que Noé construyó, y Noé se dedicó el resto de su vida a construir el elemento que salvaría a su familia. Tú necesitas pedirle a Dios estrategia, y que en esa estrategia que Dios te dé, enfocarte por encima de cualquier cosa para construir el destino de tu familia. Tú puedes estar trabajando y tú puedes dedicarle el resto de la vida a una empresa, y vas a dejarle una casa a tus hijos, un carro a tus hijos, una profesión a tus hijos, un doctorado y una maestría, pero quizás no les dejes salvación. Porque el futuro de tus hijos no es de acuerdo a la preparación, ni a la educación, ni a la economía, sino que el futuro de tus hijos está determinado en la eternidad. Y no es lo que ellos logren aquí, sino lo que logren después de morir. Y estamos pensando para lo que vemos ahora, más no para lo que viene. Pregunto: ¿estás construyendo la eternidad de tus hijos? ¿Estás construyendo la eternidad de tu familia? ¿Se lo puedo decir con amor? Si estás construyendo la eternidad de tu familia, no debería la iglesia estar en pecado. No hablo casa de gobierno, la iglesia. La iglesia es mucha gente. ¿Cuántos estamos aquí dándonos a entender? Amén. ¿A dónde lo voy a llevar rápidamente? El capítulo 7, el versículo 4 dice: raeré a toda la humanidad, ¿verdad? Pero Noé necesitaba un lugar para ser salvo. Diga conmigo: necesito un lugar para ser salvo. Ahora bien, la vida de Noé se centró en aquello que iba a salvar su casa. Ya lo expliqué. Noé obedeció algo que no conocía. Aprenda esto, por favor. La salvación, diga conmigo, la salvación nace. Diga, la salvación nace cuando emprendo algo que no conozco. Cuando tú persigues algo que Dios dice, aunque no lo ves, aunque no lo entiendes y aunque no encuentras salida ni respuesta, cuando Dios te habla y tú dices: yo no sé, voy a hacerlo, ahí nace la salvación de tu casa. Ahí nace la bendición de Dios. Dios le dijo a Abraham: deja tu casa. Ponte a pensar que Dios te diga a ti: deja tu casa. No es que se vaya de paseo, es dejar su casa. Pero usted trabajó 40 años en esa casa,
olvídese de su familia y de la casa de su papá y de su mamá y de toda su parentela y salga con su esposa y yo le mostraré a dónde. Eso es incierto, porque Noé tuvo que dormir a partir de ese día en tiendas en el desierto. Cambió el colchón por una piedra. Por eso la Biblia lo llamó justo. Tú no puedes venir a Dios si tú no dejas lo que tienes que dejar. No trates de venir a Dios con la vida que llevabas. No trates, porque vas a sufrir mucho. En el camino, tú simplemente haces, y en el camino Dios te va transformando, y Él se encargará de quitar, y Él se encargará de sanar, y Él se encargará de proveer, y Él se encargará. Tú no luches con eso, tú simplemente obedece y empieza a salir de donde tienes que salir y deja que Él obre. ¿Quiere que te dé una buena señal? La perfección tuya la puedes medir en la boca de los demás. ¿Cómo? Cuando van en contra de ti. ¿Por qué, pastor? Porque ustedes saben que Jesús hacía la voluntad de Dios, pero a ninguno de los que lo rodeaban a Él les parecía que eso era correcto. ¿Aló? Amén. ¿Cómo medir que voy bien? Cuando digan que no vales, que no sirves, que te vas a acabar, que tú no. Cuando te vean hacer una acción de justicia y digan eso no es de Dios, tú puedes decir, wow, voy por la perfección. Porque ahí se mide. ¿Te acuerdas de Pablo? Que Pablo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Lo tuvo o no? Yendo a Damasco, se le apareció el Señor. ¿Te acuerdas que el Señor le dijo, todo ciego, váyase para un lugar donde está Ananías y yo no sé quién? ¿Te acuerdas que cuando todo el mundo sabía que Pablo estaba diciendo que se había convertido, no creían y tenían miedo? ¿Por qué le tenían miedo? Porque él mataba a cristianos. Pero le dicen, hija, que él se convirtió al Señor y nadie creía. Y cuando Dios le habla a un hombre de Dios y le dice, vaya donde Pablo, y le pone, no quiere ir, porque tiene miedo que Pablo lo mate. Para este hombre y para esa iglesia, Pablo era un perverso, pero Pablo estaba en los planes de perfección de Dios. Ellos lo juzgaron, lo criticaron, lo denigraron y no creyeron en Pablo, pero Pablo ya estaba en los planes de Dios y Pablo ya era perfecto para Dios. Amén. Y Noé comienza a ser juzgado y criticado. Usted está loco. Ahora entienda, por favor, amada iglesia. Si yo hablo de diluvio y te pido que me hagas un dibujo, lo vas a hacer perfecto. El problema con Noé es que nunca había llovido en la vida. Él no sabía qué era llover, porque jamás había llovido. La primera vez que cae lluvia es cuando Noé cierra el arca. Ok, si Dios me dice a mí, Henry, construye un arca porque va a llover, yo entiendo lo que va a pasar. Pero que me diga Dios a mí, Henry, construye un arca porque va a llover en un tiempo donde yo no sé qué es eso. Por eso, para construir futuro familiar, futuro de nuestros hijos, tenemos que lanzarnos a hacer lo que Dios diga, aunque yo no lo entiendo. Amén. ¿Quieres salvar tu familia? ¿Quieres el instrumento de esa salvación? Dios siempre te pedirá que hagas algo que tú no entiendes y nunca has visto que hagas. Por eso es que el primer paso, hijo, para salvar una familia que se opone a Dios y que es mala, es que tú perdones y ames. Y por todo el maltrato y el mal que te hagan, tú respondas con el bien. Eso va en contra de, pero es lo que Él exige. Tú tienes que decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer para que mi familia sea salva?
Y cuando Él te muestre lo que tienes que hacer, ponte a construir eso. Y se van a burlar y te van a criticar, porque Él está haciendo algo que nadie ha visto. Y a Él se le dijo que iba a llover, y Él no sabía que era llover. ¿Tú sabes qué significa que una bestia va a venir a acabar con la tierra? ¿Tú te imaginas qué es eso? ¿Has visto alguna bestia acabar una tierra? Aparte de Godzilla Pero tú te imaginas que una bestia va a acabar la tierra en Apocalipsis. O sea, tú sabes lo que va a pasar en ese tiempo y sabes cómo pararte y cómo es la bestia y quién es la bestia. Tú sabes que la Biblia dice que saldrá del mar un dragón con 7 cabezas. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Has visto un dragón con 7 cabezas? ¿O usted se imagina que es un dragón con 7 cabezas? ¿Te das cuenta que no sabemos qué es lo que viene? Y Dios nos dice, perseveren hasta el fin, porque viene un dragón con 7 cabezas. ¿Qué estamos haciendo? Perseverando hasta el fin. Si sale un monstruo con 7 cabezas, yo qué sé. Y si no es un monstruo, sino que son 7 gobiernos, yo qué sé. Quizás los 7 dragones ya están por ahí. Pero yo simplemente estoy haciendo lo que yo creo que debo hacer para salvar mi vida y la de mi casa. Amén. Amén. Ya nos vamos. Dile que tiene que haber un justo que sacrifique sus sueños para salvar su casa. Vamos, repítaselo al hermano que está ahí. Ahora convénzalo. Vamos, ahora convénzase. Diga, voy a ser justo. Voy a ser justo. Y sacrificaré mi vida. Y sacrificaré mi vida. Puedo decir algo con respeto, ¿cierto? Por enseñanza. Por enseñanza. ¿Tú serías capaz de dejar de beber por salvar tu familia? Amén. Amén. Wow. Amados, discúlpenme. ¿Tú serías capaz de dejar? Bueno, no digo que tú lo estés haciendo, déjame ejemplos. ¿Seríamos capaces de dejar de fumar? Metámonos ahí. ¿Seríamos capaces de dejar de fumar por salvar la familia? ¿Seríamos capaces de andar en la verdad por salvar la familia? ¿Seríamos capaces de renunciar a aquello que para nosotros... ¿Seríamos capaces para renunciar a aquello que pasa en diciembre que nos... para salvar nuestra familia? No estoy diciendo que se vuelva amargado sentado en un sofá en diciembre así, no. Pero en diciembre se hacen cosas que no se deberían hacer, que nos alegran el corazón de otra manera y se nos olvida que somos hijos de Dios. ¿Seríamos capaces de respetar íntegramente a aquella persona hasta que nos casemos por salvar la familia? ¿Tú serías capaz de perdonar, de dejar de criticar, de murmurar, de señalar, de juzgar, de dudar, de temer, de estar adentro y afuera, me voy, no me voy, por salvar tu familia? Si estamos dispuestos, lo hemos hecho. A eso me estoy refiriendo. Hay que sacrificar algo, y ese algo es mi vida para salvar mi familia. ¿Por qué estoy una semana en esta casa sin ver a mis hijos? Porque estoy sacrificando lo que amo para salvarlos a ellos. Amén. Porque estoy construyendo el arca que mañana los va a salvar a ellos. Porque estoy sacrificando lo que me gusta, el comer, para poder salvarlos a ellos. Porque no me importa si se me ven las ojeras, y no me importa si me adelgazo por el ayuno en el que vamos a estar muy fuerte, y no me importa si quedo chupado, y no me importa si me dicen cómo estaría acabado, pastor, con tal de salvarlos a ellos. No me importa. Y no me importa si mis huesos se acaban, con tal de salvarlos a ellos. Jesús no le importó su vida, sacrificó su vida con tal de salvarnos a nosotros. Jesús construyó una cruz para podernos salvar a nosotros. Abraham sacrificó su casa para poder salvar sus generaciones. Y Noé sacrificó 120 años de su vida para poder salvar su familia. Y Dios te dice esta noche: sacrifica tu vida y conéctate con lo que va a salvar tu casa. ¿Y cómo se construye algo? Oración construye. Oración construye. Santidad provoca que Dios mire tu casa. Pero obediencia hace que Dios responda a tu
santidad provocas la mirada de Dios, y con obediencia Dios respaldará todo lo que tú hagas. Con oración construyes, con santidad Dios pone la mirada en su casa, pero con obediencia Dios respaldará todo lo que tú hagas. Porque Noé era santo, Noé era justo, y esa justicia, cuando Dios iba a mandar la lluvia, dijo: espere, no se aceleren, quietos, esperen un momento. ¿No ve que está Noé? Se lo voy a decir. Dios ha querido acabar con su familia y con la mía y con esta calera, porque esta calera ha maltratado a los profetas y a los hombres de Dios. No hay un pastor en esta calera que no le hayan acabado, y no hay líderes en esta calera que no los hayan acabado, y no hay un pueblo de creyentes que no los hayan acabado. Pero cuando Dios va a acabar con eso, dice: espere, no ve que hay un Brian allá, no ve que hay una Marta, no ve que hay un José, no ve que hay una Marina, no ve que hay un, esperen, yo los aseguro, y después soltamos el agua. Amén. Amén. ¿Y cuántos de nosotros íbamos a morir? Yo digo: espere, lo aseguro, lo salvo, y después suelte todo lo que quiera, que ese aguanta. Amén. Amén. Noé, escucha esto, Celsi. Noé detuvo el diluvio 120 años. No. Hija, Noé detuvo el juicio. ¿Sabe cuánto tuvo que esperar Dios para soltar el juicio? El tiempo que Noé se demorara en construir el arca. ¿Cuál era el reloj de Dios? Noé. Es decir, Noé a mediodía se cansó y dijo: ay, ya no le hago más. Y Dios relajó, dijo: no, nunca vamos a eso. Vamos, levante su mano y diga: yo. Diga: porque Cristo está en mí. Diga: porque Cristo habita en mí. Estoy deteniendo el juicio sobre esta tierra. Amén. Es más, se lo puedo decir porque usted lo lee en la Biblia. Usted sabe que dice la Biblia que el mundo se va a acabar. Pero ¿cuál es la señal de que el mundo se acabe? De todas las señales, la última: y se predicará el mensaje del reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta que no se predique el reino. ¿Cuál es el problema? Que el único que va a predicar el reino es la iglesia, y la iglesia ni conoce el mensaje del reino. Hasta que no aprendamos el mensaje, lo prediquemos, no viene el fin. ¿Quién está deteniendo el fin? La iglesia. Porque el día en que se predique el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Mateo lo dice. ¿Y cuándo será ese día? Nadie sabe ni la hora. Tremendo. Usted sabe que el pecado trae juicio. ¿Cuántos en nuestra casa han pecado y no ha habido juicio? ¿Por qué? Porque dice: espere, que ahí hay un amparo, quieto que hay una Celsi, quieto que hay una Marta, quieto todo el mundo, que ahí está José, ojo que ahí está María, y se me pasan los nombres de los demás, quieto que ahí está Elena. Déjenme la firmo, y ella firma su casa, y que venga el fin. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes estaban esperando a Jesús? ¿O lo están esperando? Yo lo estoy esperando. Amén. ¿Saben cuánto llevo esperando lo que venga hace 14, 17 años? Hoy entiendo por qué no ha venido. Porque mi casa no ha sido salva todavía. Porque dice: cree en el Señor Jesucristo, será salvo en tu casa, y tal, se acabó esto. Y yo esperando cada día, hace 14, 17 años, que me predicaron que Él viene, y yo predicaba: Cristo viene ya, Cristo viene, porque no ha venido. Ya me relajé, ya no digo eso. Ya simplemente espero. ¿Sabe cuándo murió mi papá? Si mi mamá ve este video, mis hermanos saben que no miento. ¿Sabe cuándo murió mi papá? Mi papá iba a morir antes de que muriera, o sea, mucho antes, años atrás. Tuvo una visión donde él sentía, la visión de mi papá. Él dice que él se levantó y alcanzó a ver su cuerpo. Yo no sé cómo lo llame la religión. Mi papá nos cuenta ese testimonio. Y dice que mi papá clamó:
Y dice que no se podía ir, y dice que él gritaba, mis hijos, y sintió que algo lo aló al cuerpo nuevamente. Y dice que se le apareció el Señor y le dijo, hasta que el último de tus hijos esté convertido, te llevo. Y sabe que el día en que mi papá murió, todos estábamos convertidos al Señor. No le digan a nadie, pero el último era yo. Y papá murió. Donde él muera antes nos acabamos. ¿Sabe por qué, hija? Porque mi papá ganó nuestra salvación de rodillas a las 4 de la mañana en la terraza. Él construyó nuestra arca. Por eso son los ayunos y tanto sacrificio en la iglesia, que usted no se imagina como pastor el sacrificio. Porque yo tengo que salvar mi casa y la de ustedes. Yo no soy Jesús. Es decir, con este mensaje provoco que usted salve su casa. Amén. Amén. Ya voy cerrando, es que quiero soltarles una rima. Y número 3. Número 1. Amén. Díganlo fuertes. Recuérdales a todos. Era. Número 2. Corten. Número 2. Sacrificó su vida para construir lo que iba a salvar a su familia. Y número 3. Esta es más tremenda, pero la vamos a hacer. Esto es álgebra. Esto que lo voy a decir es álgebra cristiana, pero la vamos a hacer. ¿A cuánto le fue mal en álgebra? Yo diví. ¿Pero a cuánto le fue mal en álgebra? Amén. Bendigo a la opción del que le fue bien en álgebra, Amén. porque como que eso era un enredo, ¿no? Y más X. Yo no entiendo cómo Y por X daba Z. Yo no entiendo, soy un carito. Para mí ahí dice six. Y, X, ahí sale una palabra, no veo una multiplicación. Pero le voy a dar álgebra, o sea, es algo complicado, pero lo vamos a hacer. Así nos toque copiar, al menos sea que. Número 3, Noé debía estar conectado con el lugar que iba a salvar su casa. Vamos, diga conmigo, voy a estar conectado, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. En otras palabras, diga, voy a estar invirtiendo tiempo a mi familia. Vaya, visite a ese hermano que está, que lo odia a usted, lleve un buen mercado, invítelo a almorzar e inviértale tiempo. Vaya, inviértale tiempo a ese papá que está enojado. Yo bendigo esta ofrenda, ven, hija. Vaya, bendiga a ese papá que está enojado, que no lo quiero volver a ver. Y vaya un dominguito y llévelo a almorzar y compre unos zapaticos y papá, Dios te bendiga, y la papá y empieza a compartir. Y como llegó papá y está muy cansado, papá quiere que le traiga agüita tibia, papá, con bicarbonato para arreglar. Papá, le hago un masaje en los pies, mamita, le hago un masaje en los pies. ¿Lo haría? ¿Lo haría para salvar a su papá? Amén. Papá, ¿qué quiere comer? Papá, mira, prepare esto es lo que te gusta, papá. Mamá, mira, prepare esto, hermano, mira, ya no quiero nada. Ahí me dejo en la cocina. Si quiere calentar, me levanta y yo le caliento. No. Sí, cierto que sí. Amén. ¿Sí ve que es un poco complicada esta álgebra? Conéctese con el lugar donde se va a salvar. Dios va a poner la atención en su casa, pero conéctese con su familia. Vamos 15 días a comprar unas boletas de salitre mágico e invitar a ese hermano que está recontra enojado, o al hijo de ese hermano y decirle, venga Jorge o Pepe o qué sé yo, disculpe, usted y yo tenemos lío, pero compré unas boletas para ir conmigo a Mundo Aventura. ¿Lo puedo llevar a su hijo? ¿Nos deja ahí? ¿Aló? Amén. ¿Por qué se me va a la iglesia? Vamos a hacerlo. ¡Pum! Te tiran el portonazo. ¡Pastor, eso no funciona! ¿Usted le funcionó? ¿Cuánto se demoró en echando el arca? ¿Y usted quiere que la primera salga contigo? Por favor. Es un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Ahora quiero que entienda esto. Capítulo 7, verso 16. Y los que macho y hembra vinieron todos, y Jehová cerró la puerta del arca. Subraya esa palabra. Ahora quiero que entienda esto. Cuando tú lees el arca, ya cierro con 3 párrafos, cierro. Cuando Dios construyó el arca, mira esto, amada iglesia, aprendan esto. Dile al que está a tu lado, Dios te va a hacer construir
Diga, Dios te va a hacer construir algo que no tiene lógica. Lean lo que Dios le dijo que construyera. Léanlo. Y se va a dar cuenta que lo que Dios le dijo que construyera no tenía sino una sola ventana, en el tercer piso. ¿Por dónde entraron los animales? ¿Ha notado usted en las películas, en los cómics y en las escuelas infantiles? En esta no, pero en las otras, que los animales entran abajo desde la tierra al arca. Sí. Pero ahí dice que la puerta estaba en el tercer piso al lado de la ventana. ¿Por dónde entraron? Por encima. Pero usted ve la película de Noé o algo así, y los animales están en la tierra y hay una tabla y entran ahí. Pero la Biblia dice: y haz una ventana que mire hacia arriba, y al costado de ella pon la puerta. Ilógico. La entrada por el tercer piso. 3. ¿Sabe lo que significa el 3? ¿A qué día resucitó Jesús? ¿De qué habla el 3? De salvación y de resurrección. Ellos entraron, vean, lo voy a decir así: ellos fueron resucitados antes de morir. Ellos fueron salvos el día 3. El día 3 se levantó Jesús de los muertos, ¿sí o no? Iban a haber días de muerte y de oscuridad, pero ellos subieron por el tercer piso. Eso estaba profetizando que ellos eran salvos de antemano. Ahora la pregunta es: la medida de ese arco habla de estadios. ¿Por qué Dios no puso como un crucero ventanitas? ¿Y por qué le dice una sola ventana? Y que esa ventana era una tapa, es decir, al abrir veía el cielo. La respuesta que Dios nos da es que si Dios le pone a Noé ventanitas, Noé se distrae del propósito que tenía que desarrollar y se atemoriza de lo que está pasando, porque cientos y miles de cadáveres inflados y morados iban a estar pasando por el agua. Y me imagino el cadáver por la ventana, y Noé mirando, y la esposa mirando, y el hijo mirando, y la esposa del hijo mirando, y el caballo mirando, y el loro mirando. Todo el mundo se desordena, y en esa arca hay caos. Entonces, hija, Dios le dijo: cierra de manera que no puedas ver lo que pase afuera. ¿Qué está diciendo Dios? Conéctate con lo que Él te diga que vas a usar para salvar tu familia. Enciérrate en tu casa, y cuando tu familia se alborote y tus hijos estén rebeldes y el marido quiera pegar a la mujer y el diablo sacuda la casa, enciérrese de manera que no pueda ver, que no pueda observar lo que está pasando, y métase en el cuarto y empiece a orar y empiece a adorar y conéctese, porque desde ese lugar Dios salvará su casa. Amén. No, pero usted se mete ahí a pelear, usted se asoma a mirar. ¿Le pegó? ¿No le pegó? Ahí le pegó. No, ¿qué le interesa eso? Métase. Cierre las ventanas, cierre las cortinas. Por eso dice Isaías: entra en tu cuarto, cierra la puerta mientras pasa la indignación. Aleluya. Estrategia para esta iglesia: no se la digan a otra. Cuando se levanten contra ti, enciérrate a orar. Cuando te estén juzgando y criticando, enciérrate, no des la cara. No te dejes ver. Cobarde, sí. Porque encerrado no oigo ni veo lo que dicen de mí. Y cuando salga, quizás están muertos. Y no hablo físicamente. Porque cuando Noé salió, todos estaban muertos. Ahora, ¿sabe lo más interesante de la palabra? Hijo,
Dice el versículo que Dios cerró la ventana. Dios cerró la puerta. Léalo. ¿Quién cerró esa puerta? Por favor, léalo para que las personas que no lo saben digan. ¿A dónde dice que la cerró? 7:16. Perdón, ¿qué dice? Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Diga conmigo, hay puertas que se me van a cerrar. No llore cuando la puerta se le cierre, Jehová la cerró. Amén. Ay, se me cerró la puerta. Usted nunca cierra puertas. Mire, ¿está listo? ¿Está listo? Amén. Usted nunca cerrará puertas, Brian. Se le cierran las puertas. Usted nunca las cierra. O porque dice tus puertas estarán de continuo abiertas. ¿Quién cierra las puertas? ¿Quién cierra las puertas? ¿Quién cierra las puertas? Ok, espere un momento y verá. Vayámonos al 8:6 ya para acabar. Le doy el final del tema. 8:6, ¿qué dice? Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Quién abrió la ventana? Noé. ¿Quién cierra? El Señor. ¿Quién cierra? El Señor. ¿Quién abre? Noé. ¿Quién cierra? ¿Quién cierra? Dios. ¿Quién abre? Dios. ¿Quién cierra? Dios. ¿Quién abre? Dios. ¿Sabe cuándo se le abrirá la puerta? Cuando usted pase el proceso. Usted no necesita orar para que la puerta se abra. Pase el proceso y la puerta se abre. Usted hace esto. ¿Por qué la ventana miraba hacia arriba? Porque lo primero que Noé tenía que ver era la conexión con el cielo. Hija, ¿por qué? Porque había cadáveres por todo lado. Si él sale de plano a ver eso, se mata. Lo que él hace es ver el cielo azul, las nubes, wow, el arco iris. Y cuando ve eso, cuando ve lo muerto, ya había visto el cielo. Nunca mires lo muerto sin antes ver el cielo. Nunca mires lo muerto. Mire, no enfrente el problema sin ver el cielo primero. Es más, mire esta estrategia que me dice el Señor. Cuando usted tenga un problema o cuando vaya a enfrentar un problema, váyase mirando el cielo, por favor. Wow, qué lindo Dios. Ahora, Brian, ¿sabe una cosa, hijo? No tenía timón. La Biblia no dice que tenía timón. Los barcos tienen timón. Ese no. ¿Para qué es el timón? Para direccionar el barco. ¿Quién? Vamos, dile que está a tu lado. Cuando Dios te diga que hagas algo, dile, Él lo controlará. No controles el problema. No controles lo que Dios va a hacer. Él lo controlará. ¿Cuántos están en ayuno? ¿O cuántos han hecho ayuno? ¿No ha notado que usted siente que Dios le está controlando el estómago? Aleluya. Y el arca flotaba, aparentemente sin dirección, hija. Pero Dios tenía el control. ¿Sabe dónde se detuvo el arca? Ahí menciona el monte. Sin timón llegó al monte donde Dios tenía un pacto con Noé. Vuelvo y repito, en ese monte Dios tenía listo. Uy, no, mire lo que me dice el Señor. Lo voy a decir sin micrófono porque solo se lo voy a decir a la iglesia. A los de allá, no a los de YouTube. No, porque esto sale en YouTube esta semana, ¿ven? Pero vamos a ir para acá. Mientras Noé, me dice el Señor, iba sin saber para. ¿Usted se imagina esa desesperación? O sea, ese barco, ¿para dónde va? ¿Qué se imagina la mujer diciéndole, mi amor, ¿para dónde vamos? Y él, no sé. Y mira lo que dice el Señor, mientras él iba en eso, lo voy a hacer así, eso me lo dieron para Samuel. Se me olvidó llevarlo. Mientras Dios hacía eso, mientras Noé hacía eso, Dios estaba pintando el arco iris, coloreando el arco iris. Dios estaba esperando a Noé en el monte, preparando el arco iris. Y Noé por allá confundido, y Dios.
¿Qué colores te gustan? Rojo, verde, amarillo. Y cuando Noé sale, Dios le dice, haré un pacto contigo. No le dijo eso. No le dijo eso, de verdad no me lo dijo. Porque lo que le dijo fue, haré un pacto con tus generaciones a partir de ti. Mi arco estará en las nubes, porque prevaleciste. Escucha esta palabra y me voy. Bueno, yo me quedo, pero porque prevaleciste en ese diluvio, mi arco brillará para ti y tus generaciones. ¿Sabe qué dice la Biblia, hija? ¿Cuántos han visto el arco iris? ¿Sabe que el arco iris le dijo fue para ti y tus generaciones? ¿Por qué lo estoy viendo yo? ¿Por qué está viendo usted el arco iris? El que ve el arco iris y lo entiende con revelación, sabe que Dios le está diciendo, sigue, sigue, sigue. Tu generación también lo verá. Wow, aleluya al Señor. ¿Por qué no le regala un aplauso y se coloca de pie? Mira, amado.